¿Cómo se conservó el patrimonio histórico y artístico español en la Guerra Civil? Durante la contienda se crearon dos instituciones con esa intención, la Junta Delegada de Incautación de Madrid en el bando republicano y el Servicio de Recuperación Artística en el bando nacional. ¿Fue un ejemplo España la protección de sus tesoros artísticos? Se lo vamos a preguntar a Pello Riaño. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Mara. Pues sí, fue un ejemplo. Un ejemplo que todavía además sirve para las contiendas contemporáneas. En Ucrania se está desarrollando el mismo protocolo de salvamento del patrimonio que se instauró por parte de la República durante la Guerra Civil Española, que por supuesto también tuvo un reflejo en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente la idea que constituyeron desde la Dirección de Bellas Artes de la República fue el aglutinar todas las piezas con un valor histórico importante dentro del patrimonio artístico nacional en almacenes que pudieran protegerlas y que evitaran, pues ya fuera de la destrucción por un bombardeo, asaltos, cualquier tipo de agresiones, robos, etcétera. En Ucrania está pasando lo mismo, ya sea recogiendo todas las piezas que se exhiben en los museos y bajándolas a los sótanos, o trasladándolas, como digo, incluso a minas, ¿no? que puede ser uno de los lugares de mayor protección de bombardeo. Lo que pasa es que, claro, el control de la temperatura y la humedad en una mina es muchísimo más complicado. Son soluciones temporales. Bueno, pues si te parece vamos a ir descubriendo ese patrimonio que se salvó durante esos años de guerra. Pues mira, elegí esta foto en primer lugar porque ya con la República, en el 31, se creó una junta de incautación para proteger los bienes artísticos, porque hubo una oleada anarquista que se enfrentó a la Iglesia, que destruyó iglesias, destruyó patrimonio que se recogía en su interior, y la República creó ese organismo para retirar aquellas obras que estuvieran en peligro. Estas imágenes se conservan en el Instituto Patrimonio Cultural Español, que tiene un inventario extraordinario. Tenemos todos aquellos años catalogados. Vamos a la siguiente imagen, donde vemos a unos alumnos de la Escuela de Artes, de Bellas Artes, trabajando para la concienciación de la población española sobre la protección de su propio patrimonio. Es decir, no enfoquéis vuestra ira sobre los bienes históricos que nos representan como sociedad en el tiempo, protegerlas y depositarlas en esos almacenes que durante la guerra se constituyeron. Uno de ellos, por ejemplo, era el Museo del Prado, otro era el Palacio de Velázquez en el Retiro, en Madrid. Cada provincia y cada ciudad tuvieron sus propios almacenes. Vamos a la siguiente imagen. La idea básica era precisamente evitar, ¿no?, como decíamos, ese peligro de bombardeo. Uno de ellos precisamente fue el Palacio de Liria, donde la Casa Alba, donde se recogió toda la colección que conservaba la familia, y se llevó al Museo del Prado, que funcionó de una manera paradójica, porque lo concibieron durante la República, se concibió como el lugar de mayor protección de todo el bien, pero al tiempo cargaron camiones y se llevaron los cuadros. Y se llevaron una parte muy importante de los bienes principales del acervo artístico español, primero hacia Valencia, luego hacia Barcelona y luego ya Ginebra y vuelta en el 39, ¿no? Pero, como digo, el Prado servía de almacén y también estaba mandando obra a otros lugares. Vamos a la siguiente imagen. Esto también vuelve a ser Liria, ¿no? Liria se vació por completo, fue uno de los ejemplos, y luego fue bombardeado por el ejército franquista. O sea que gracias a esa labor de la República, hoy la Casa Alba conserva todos sus bienes íntegros, ¿no?, que esto es bastante importante. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a ir viendo ahora imágenes muy curiosas de cómo se
cómo se almacenó entonces y cómo se sigue almacenando ahora. Las fotografías que hemos visto acerca de la protección del patrimonio en Ucrania son muy parecidas a esta. Esto es la parte baja del Prado, en el 37. Y vemos cómo se van almacenando todos los cuadros, no solamente los del Prado, sino que iban recibiendo de otras instituciones culturales todo el patrimonio. Vamos a la siguiente. Cuando digo patrimonio, también incluyo, por ejemplo, en el Museo de Ciencias Naturales, que esto es un dato muy poco conocido, todas las especies disecadas y expuestas en el Museo de Ciencias Naturales. Imagínate la escena absolutamente fílmica, increíblemente no adaptada al cine todavía, de camiones y camiones por el Paseo de la Castellana, cargados de esas vitrinas con animales, entrando por la puerta de Velázquez del Museo del Prado al interior, ¿no? Qué buena imagen. Claro. Esto es otro de las fotografías donde la República estuvo recogiendo e inventariando, o sea que la idea era recoger, proteger y devolver. Esto es San Francisco el Grande, la iglesia aquí en Madrid, y no solamente tuvo cuadros, también tuvo, por ejemplo, carrozas. Vamos a ver la siguiente imagen, que esta es el montaje de la familia de Carlos IV de Goya, que lo estaban preparando para el traslado precisamente a partir de noviembre del 36 hacia Valencia, donde allí estaban las Torres de los Serranos ya configuradas como un gran búnker del arte. La idea de la retirada del gobierno de la República era precisamente almacenar allí toda la obra y protegerla de lo que pudiera pasar, pero lo que no esperaban era que las fuerzas franquistas fueran a cortar el paso, y su pretensión era aislar Valencia y al gobierno de la República. Entonces, antes de que eso sucediera, volvieron a cargar todas las obras dentro de los camiones. Se convocó un convoy de más de 70 camiones hacia Barcelona y luego a Ginebra con cerca de 1.200 bienes, ¿no? Vamos a la siguiente imagen, que es precisamente otra de las de San Francisco, con, fíjate, todos los Cristos crucificados, toda la imaginería católica que corría riesgo de ser destruida. Siguiente imagen. Todo esto estaba inventariado y seguían llegando objetos de todo tipo al Museo del Prado. Estos caballos venían de patrimonio nacional. Pero claro, o sea, la llegada de bienes como, por ejemplo, todos los Stradivarius, que son el conjunto de Stradivarius que conserva Palacio, también llegó al museo y es la gran joya de Palacio Real. Bueno, se devolvió al término de la guerra a Patrimonio Nacional, y otras obras propiedad de Patrimonio Nacional no se devolvieron y fueron al Prado, pero eso será la segunda entrega de la que hablaremos el próximo martes. Vamos a la siguiente imagen. Esta es uno de los camiones que portaban precisamente ese patrimonio, y la manera en la que tenían de proteger durante la carestía de materiales de ese Madrid asediado por las fuerzas franquistas. Hubo una familia, que eran los Macarrón, que se encargaban de proteger el Museo del Prado, que tuvieron que recorrer toda España para recoger clavos en Alicante, madera en no sé dónde, y al final convocaron todos esos materiales para proteger en condiciones las obras, porque los primeros traslados a Valencia iban con apenas una lona, y eso provocaron daños graves, por ejemplo, en el Condeduque de Olivares de Velázquez. Vamos a la siguiente imagen. Vale, una de las acciones más importantes precisamente fue la protección del Museo del Prado en sus salas, ¿no? Fíjate que las imágenes que conservamos de aquella transformación total del Prado hoy nos parecen imposibles. Sí, esa galería. Claro, esta es la galería central, sí, efectivamente. Sí. Todos los sacos terreros, las esculturas. La escultura de Carlos V, por ejemplo, está rodeada por un andamio de madera, completamente protegida. Todas las salas con las obras bajadas a las partes inferiores, como ya hemos visto antes. Y a pesar de eso, el 16 de noviembre de 1936, vamos a ver la siguiente imagen, bombardeo franquista, y varias bombas incendiarias caen sobre el techo. Son bombas incendiarias lanzadas por el ejército nazi, que no se podían apagar con agua. Si volcabas agua para apagar el fuego,
el material químico del que estaban hechos reproducía más el fuego. Entonces, había un operativo para apagar con arena. Ya estaban prevenidos, pero los daños que causaron fueron bastante graves. Hubo una que cayó en el paseo del Prado a unos metros, que si eso hubiera caído en el centro del museo hubiera sido catastrófico. Siguiente imagen y vemos ya el traslado de las imágenes que se conservan. Vemos como ese recorrido hasta Valencia a 50 kilómetros por hora, los camiones, claro, con unas dificultades enormes, porque fue un traslado y una evacuación muy polémica y una decisión muy arriesgada. En el puente de Arganda, por ejemplo, cuando tenían que cruzar con las Meninas, no cabían. El cuadro no cabía por altura, tuvieron que bajarlo, instalar unos rodillos en el suelo y pasarlo a mano. Todo esto, un restaurador entablando la negociación con soldados, y con el ejército y con la tensión. Bueno, momentos muy dramáticos que afortunadamente no tuvieron víctimas artísticas, salvo un cuadro, que es el de la carga de los mamelucos. Vamos a la siguiente imagen, que se conserva restaurado, pero dañado, aunque en el Museo del Prado nos explica que está dividido en 19 pedazos y que hay trozos que no se conservan de él. Llegamos a la última imagen de hoy, que es precisamente la llegada de 1100 obras más o menos a Ginebra. Se expusieron en el Museo de Bellas Artes de Ginebra y desde ahí el último día, o mejor dicho, el último día que podían cruzar Francia en un tren, pero porque fue el primer día de la declaración de la Segunda Guerra Mundial, el último tren que atraviesa esas vías férreas francesas es el tren que llevaba el millar de obras del patrimonio histórico, fundamentales del patrimonio histórico español, camino de Madrid. Y así ha sido como se conservaron, se incautaron durante la República unas 16.000 piezas, este es el dato importante, y más de 8.000 no se devolvieron. Entonces, 4.000 han quedado repartidas en los museos, otras 3.000 en iglesias, en edificios administrativos, otras tantas, y en manos de particulares que se apropiaron de ellas, medio centenar más o menos. Entonces, cerca de 8.000 piezas están todavía en manos que no les corresponden, pendientes de ser devueltas a sus legítimos dueños. Bueno, pues eso es lo que trataremos, ¿no? Abordaremos en el siguiente taller de artes visuales, pero hoy me quedo con ese ejemplo, ¿no?, que fue en su momento España para la protección de las obras artísticas, sí, y que con un hombre al frente que fue Timoteo Pérez Rubio y un batallón de voluntarios amantes del arte que hicieron posible que todo saliera bien. Y salió bien. Pello, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mar.